¿Qué pasa, José? Bueno. Un capítulo más. ¿Qué tal, Juanpe? Aquí estamos. Pues aquí estamos. ¿Qué me has traído hoy? Hoy tenemos una sorpresa muy interesante. Es una gran sorpresa para todo el mundo. Hoy no vamos con rodeos. Queremos que esto sea un auténtico programón y hemos traído una persona que todo el mundo ha de conocer. Iván Ganduxe es el CEO de Orisite. Es una empresa de Granollers en Barcelona que está revolucionando industrias gigantescas como la automoción. Y mientras tú te comes un arroz o estás disfrutando de una paella, cualquier cosa así, pues Iván ha encontrado la fórmula para que eso sea además sostenible, que el planeta sea mejor. Ahora él nos lo va a explicar, ¿vale? Pero aquí tenemos a Iván. Hola Iván, bienvenido a La Madre que te creó. Hola a todos. Hola José, hola Juanpe. ¿Qué tal, Iván? Pues Muy esta es bien, tu casa. encantado de estar aquí con vosotros y poderos explicaros un poco nuestra aventura de estos últimos 20 años. Wow, Que se pues dice pronto, 20 sí, años es muchísimo. sí, Y, sí. ¿sabes, Iván? Nos escucha muchísima gente emprendedora, gente con ideas y con ánimos. Y creo que tú eres un ejemplo de cómo triunfar y cómo salir adelante con una idea que tú crees en ella, ¿no? Ahora nos la explicas, ¿no? Pero creo que eres un ejemplo para muchos, así que hemos pensado que estaría bien que nos contases tu aventura. Pues os lo agradezco. Un poquito la idea, o cuando uno tiene ganas de hacer algo, primero lo realiza. La idea es una cosa que es bastante rápida y lo que más tardamos es la implementación, ¿no? Realmente una idea que sea buena. Yo realmente en mi caso he hecho muchas ideas de proyectos en fábricas que he tenido y de las mejores es esta. O sea, lo que hemos logrado hacer con lo que comentabas, con el tema del arroz y lo que es el subproducto, que es la cascarilla de arroz, que no sirve absolutamente para nada, ni para consumo humano, ni para consumo animal, ni para una biomasa para hacer energía, que tiene su cantidad de residuos. Pues bueno, fue un reto. Esto, más o menos, la idea fue muy rápida. El tema ha sido la implementación y cerrar todas las patentes y ponerlo en el mercado y que sea una necesidad, ¿no? Más o menos, para tener un poco de historia de preámbulo, cómo hemos empezado esta idea. Esto empezó en el año 2005. Vinieron un amigo mío conocido y me trajo en ese momento lo que era una cascarilla de arroz. No tenía ni idea que el arroz en ese momento llevaba lo que es la payofa, la cascarilla, la envoltaje de fuera del arroz para que se pueda guardar en el granero. Y empezamos a hacer pruebas y realmente era un producto que era bastante muy complejo. Lo ha probado muchísima gente, no desde ahora, sino desde hace ya más de 70 años, para dar una aplicación a un producto que no tiene ninguna aplicación. Sí que realmente hoy lo hacemos se ve casi todo para camas de pollos, es lo habitual, al menos aquí en España, pero luego, a partir de aquí, luego ya deja de ser, va a ser para tirar y para ser un residuo, ¿no? Nosotros, cuando empezamos en el 2005, empezamos a hacer un proyecto que era con termostables, con resinas que reticulaban. Y bueno, nos fue bien, lo hicimos para mi propia empresa, hacíamos en ese momento sanitarios, lo implementamos en nuestra producción, pero cuando realmente me dijeron las toneladas que habían, digo, oiga, esto no es para una empresa, esto es para muchísimas empresas, ¿no? Y ahí es cuando empieza el proyecto Orisite, cuando me di cuenta de que nosotros éramos una puntita o un granito de arena para las cantidades que hay de cascarilla de arroz mundial. O un granito de arroz, según se mire. También, pero hay más granitos de arena que de arroz, al final, ¿no? Y así hicimos lo que es el proyecto después, el proyecto de Orisite, que es lo que llevamos hoy desde el año 2005, y realmente cuando nadie se imagina qué cantidad de cascarilla de arroz hay en el mundo. Realmente la parte de cascarilla de arroz es casi la mitad, del plástico mundial que hay. O sea, más o menos 400 millones de toneladas de plástico, 200 millones es cascarilla de arroz. Es el único subproducto y alimento que tiene la capacidad, sin quitar alimento, de reducción de plástico y emisiones en este caso. Por un lado, teníamos las emisiones de plástico que tenemos y por otro lado las emisiones de la cascarilla cuando se empieza a pudrir y entonces hacemos el metano, ¿no? Y realmente el problema grave que todo el mundo ha tenido es que todo el mundo ha pensado en lo mismo. Para que entendáis qué hemos hecho nosotros desde Orisite. Todo el mundo se piensa que una cascarilla o una madera
Es un producto que es una carga que se tritura y se implementa en un polímero, en un plástico, como uso de reforzante. Nosotros hicimos otra cosa que es diferente. Empezamos a trabajar con el proceso al revés, o sea, ¿qué podemos hacer con ella para que sirva para todos los plásticos? Y logramos un proceso que llamamos por presión y temperatura y con unas enzimas que tenemos, y logramos que ese tipo, la cascarilla, se vuelva como si fuera un termoplástico o un termoplástico sin serlo. Al final es un poquito, muchas veces, cuando la gente no lo entiende, decimos que es el primer stage del petróleo. Entre la presión y la temperatura, en ese momento es lo que nosotros hacemos. Y hacer ese proceso, que no ha sido fácil, pero lo pudimos patentar, pues a partir de aquí el Orizide sirve para casi todos los tipos de plásticos hasta puntos de fusión de 260 grados. Pero cuando dices, espérate, a ver si que no se nos pierda la gente, ¿no? Cuando dices Exacto. que sirve para tipos de plástico, yo estaba entendiendo que esto reemplaza el plástico, ¿no? Correcto. Nosotros lo que hacemos es sustituir partes de plástico. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora vamos a hacer un ejemplo que es fácil, ¿no? Si tenemos un polipropileno y es el 100% de la pieza, pues le quitamos hasta un 92%. O sea, tú harías la pieza con plástico, pero necesitas 90% menos petróleo o lo que sea que sea. Exactamente, petróleo fósil en este caso, o bio-PP, o sea, también puede ser por la parte de bio, ¿no? Siempre a una También un poquito antes de seguir, porque tú nos hablas con toda la experiencia de tu campo y aquí, claro, la gente se irá perdiendo, ¿no? Cuando dices que actúa como un termoplástico, para la gente termoplástico es como si dices plástico, como, ¿no? Entonces, si termoplástico, ¿a qué te refieres cuando le dices, oye, pues esto conseguimos de una cascarilla de arroz, que todos estábamos viendo una semilla abierta y una cascarilla, ¿no? A termoplástico. Entonces dices, hostia, ¿y ahora plástico qué es? Sí, bueno, al final lo que nosotros hemos logrado es que tenga propiedades de plastificación, como los plásticos convencionales, que vienen de base fósil del petróleo, que vienen base que sea de bio, ¿no? Al final son las bolitas de plástico que podemos ver, que la ponemos en una máquina, se funde a una temperatura y hacemos una pieza. ¿Vale? Eso es un poquito. ¿Qué hacemos nosotros? Pues reemplazar esa parte de plástico con la parte de Orizide, que es lo que os comentaba, que es al final es un refuerzo y encima es un biopolímero que entra dentro de esa matriz, que se mezcla con el plástico, entonces debes poner el 100%, ponemos un 80% de plástico o con un 20% de Orizide. Otra receta puede ser al revés, 92% de Orizide y 8% de plástico. ¿Qué pasa con todo esto? Pues hay que entender que nosotros con ese sistema de producción lo que hacemos es quitar parte de fósil, quitar emisiones de CO2 porque utilizamos menos fósil, y luego hay una cosa que es algo muy sorprendente, que es reducir el ciclo productivo. Con Orizide llegamos hasta el 50% de reducción de su tiempo a la hora de hacer una pieza. Todo eso, al final, cuando lo conmutamos en una pieza y con el Orizide, que también es negativo en emisiones por el tema del carbono biogénico que tenemos, nos dan piezas, por ejemplo, un ejemplo muy fácil es en el caso de una pieza de un 70% de un polipropileno, que es un plástico muy habitual que vemos de tapes o vasos, le pones un 30% de Orizide y tienes un 72% de reducción de emisiones. Y se ve igual, el tupper se ve igual. Lo vemos igual. A ver, esto es un vaso. Yo te iba a preguntar eso, ¿eh? Yo te iba a preguntar eso. Si me lo encuentro por la calle, ¿Lo ¿huele a arroz? ¿O cómo sé que...? No. ¿Cómo sé que es Orizide? Ahora os entraremos otra cosa. En una pieza de automóvil no lo vais a ver, ¿vale? En un vaso, si queremos se ve, si queremos no se ve, ¿vale? Eso depende qué cantidad lleve de Orizide y también depende qué receta haya formulado el compounder, que es el que hace al final esa granza con el Orizide, ¿no? Nosotros lo que hacemos es la materia prima para poder implementar en la granza que hacen los demás productores de bolitas o clientes finales. Nosotros somos la parte, para que entendamos la gente, no hacemos ni piezas, no hacemos ni la bolita, solamente hacemos la materia. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de pieza. Nosotros somos, como diría que, la Repsol, o sea, somos la petroquímica que tiene un producto que luego va a hacer muchos productos. Un poquito para que sepáis lo que es la cascarilla, os voy a enseñar a ver si se ve imagen y así lo entenderemos un poco más. Esto de aquí sería lo que es una cascarilla de arroz. Esto es
el pelado de lo que es el arroz y sale la cascarilla, que no tiene ningún efecto. Luego, lo del medio, esto que veis aquí, esto es un polvo que parece polvo, esto es lo que nosotros hacemos con la cascarilla del Orisite. Por presión y temperatura, tiene propiedades termoplásticas y es un biopolímero. Y a partir de aquí lo mezclamos con diferentes polímeros, en este caso es para hacer piezas del automóvil, que lleva una parte de un plástico, en este caso creo que sí era polipropileno, con Orisite al 30%, lo que os he explicado. ¿Vale? Y a partir de aquí, de estas bolitas, saldría o un vaso o una pieza de automóvil. Esto es lo del Seat Arona. ¿Qué ¿Y porcentaje no tiene? lo podemos imprimir con 3D o usar estos materiales en...? Sí, nosotros empezamos en impresión 3D con Orisite, era el año 2005. ¿Vale? En 2005 ya habíamos hecho. Nunca he querido, sinterizado sí, nunca he querido hacerlo con filamento porque para mí la calidad no me gustaba. Pero sinterizado lo hemos hecho desde hace muchos años. ¿Qué pasa? Lo que tienes con las poliamidas 11 o las poliamida 11 funciona muy bien y nosotros lo primero que hicimos fue una de ese tipo de piezas. Lo que pasa es que el mercado es el que hay y para nosotros, si ves la cantidad de cascarilla de arroz que hay, nosotros quisimos ir al automóvil, que es nuestro mercado. Primero porque, ahora os explicaré un poco más, esto también, estos son reposacabezas de vehículo, menos la parte de la piel sintética. Esto está hecho con Orisite, esto está hecho con Orisite. La pieza interior, que también es de plástico, va hecho con Orisite. Y otra cosa muy importante, que no hay ninguno que lo haga, es las espumas de poliuretano también están hechas con Orisite. Esto, ¿veis? Bueno, entonces esto básicamente sirve para todo, ¿no? ¿Y por qué todo el mundo, en vez de usar plástico, todavía usando plástico, el petróleo, lo complicado que es y lo caro que está siendo, por qué no usan directamente este producto? Bueno, hay dos cosas, esa es una buena pregunta. La legislación es la que hay. Nosotros, al ser un producto que viene de una parte muy de trazabilidad y es alimentaria, somos el único producto que sea una biomasa que puede ir al sector del packaging alimentario. Porque tiene trazabilidad y viene de un alimento. Lo que sean maderas, como antiguamente, o bambú, como habían hecho, no tienen trazabilidad. Esto sí. Yeah. Y luego, para el tema del automóvil, pues pasa igual. Para todas las homologaciones que hemos hecho en el automóvil, la primera tardamos casi 4 años y hoy estamos validando en algunos sitios en 6 meses. ¿Qué pasa? Como todo, el tema es, si la norma viene antes, las cosas vienen antes. Si la norma viene después, pues viene después, por una razón. Todo el mundo no quiere hacer ningún cambio y ya está bien con lo que tiene porque lo tiene que hacer él. Si fuera con esto que no lo pudiera hacer él, tranquilo que esto irá más rápido, pero es un tema de normativas. Claramente ahora sí que viene, en el caso de automóvil, creo que sea en el 2025 venía su norma para el SCOP 3, que era la contabilización de carbono, se ha retrasado hasta 2027 y aquí todo el mundo nos acuerda hasta el último mes. Ya nos pasó en el packaging. El packaging estaba previsto, nosotros cuando empezamos el Orisite, la norma venía en el 2015 aproximadamente, nosotros preveíamos. Al final se implementó en el 2023, que fue cuando, no sé si os acordáis, del tema del no se puede utilizar vasos de un solo uso, no se puede hacer servir bastoncitos chinos, hay bastoncitos para limpiar los oídos y todo este tipo de cosas se atrasó casi 9 años. Esto, al final, el que está produciendo no quiere cambiar absolutamente nada, solo quiere producir. Y luego también ha habido una cosa que ha sido, creo que las normativas que hemos hecho con los bioplásticos, con los reciclados, ha hecho que, como la norma nunca ha sido clara, la gente no sabe para dónde tiene que ir. Y como no sabe para dónde tiene que ir, la gente, cuando hay incertidumbre, ¿qué hace? No hace nada. Somos una típica barrera de la innovación, ¿verdad, Iván? Que es el hecho de estar... Bueno, necesito que me quede como esté, ¿no? Yo tengo una pregunta aquí, Iván, que me surge de... Te llega un poco para explicar un poco mejor la historia y entender ese momento eureka, por qué, ¿no?, de una cascarilla de arroz se llega a un compuesto que complementa el plástico. ¿Y cómo es ese proceso? Yo entiendo que, o sea, entiendo que cuando ves la cascarilla
No sé, yo no lo sé. Si a ti ya se te encendió la bombilla de que podía llegar a formar parte de un plástico, o fue un proceso de tengo una cascarilla a ver qué se me ocurre y luego encontraste la aplicación en el plástico. ¿Cómo fue de esa materia prima a la aplicación el camino tuyo antes de ya ponerte en la guerra ya más comercial, patentar? ¿Cómo encuentras esa aplicación de la cascarilla del arroz? ¿Cómo es ese encuentro? Bueno, yo pienso que en esta cosa el Eureka nunca te viene si no tienes detrás una biblioteca y una historia. En mi caso, yo tengo empresas desde el año 84, muy joven, tenía 10 años, la primera que monté, seguí Eco. Luego la empresa familiar y te da tiempo para hacer muchísimas cosas. Nosotros estamos especializados en hacer reacción de resinas termostables. Eso es lo que te da aprender cómo tienes que procesar los materiales. Y aprendimos de una manera que ha sido gastando dinero, como toda, y tu producción que te da ese poder de poder invertir, y nosotros realmente en nuestra casa casi el 70% lo reinvertíamos en nuestra industria, ¿no? Contar que en el año 2000 estábamos vendiendo a 64 países del mundo y decidimos en su momento hacer un salto más y empezar a hacer otro proyecto para hacer sanitarios de alto standing, y luego ya en el 2006, ya cuando vi el tema del Orisite o el tema de la cascarilla en su momento, decidimos tirar para hacer el proyecto de hacerlo global y cerrar nuestras empresas, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué te pasa? Porque como estás habituado a trabajar con muchísimos productos y a la parte química, realmente todo el mundo ha tenido un problema con la cascarilla. Todo el mundo que ha probado, y si vemos bibliografía que hay, es hacen una trituración, lo quieren meter en un plástico y hay un grave error. Si tú me haces eso, tengo olores, tengo nías, tengo en su momento, cuando lo meto por una extrusora a las temperaturas que hay, el material explota porque tiene muchísima humedad interior y no hay manera de quitarla. Claro, todo eso es lo que nosotros hicimos al revés. Nosotros tuvimos que hacer una cosa de partida, que es cómo podemos hacer que el aditivo funcione como un aditivo normal. Y entonces es cuando te viene el canal horario que tú me dices, lo sabíamos hacer en un termoplástico, no en un termostable, no en un termoplástico, y desde el 2006 hasta el 2009 no encontramos la fórmula de cómo ponerlo en plásticos a temperatura. Pero al final lo que hicimos fue una cosa, hacer algo diferente a todo lo que ha hecho todo el mundo. No se nos ocurre triturar y colocar por muy bien que lo seques. Nuestro material, si lo queremos, lo podemos inyectar solo. Es un biopolímero que se puede inyectar solo. Lo único que pasa es que no tiene propiedades mecánicas. Solamente sirve como un carrier o como un aditivo dentro de otro para que el otro le dé sus propiedades mecánicas más la que les hemos dado nosotros. Por ejemplo, hay una que es muy buena, que es un retardante natural de la llama. El producto te lo hace. O un nucleante muy rápido de material también te lo hace. O que para la abrasión, que aguante muchísimo mejor una pieza con Orisite por el tema de abrasión. Ahora, todo eso que os he explicado, si tú me trituras una cascarilla y lo pones en una inyectora o en una extrusora de plástico, lo que hace es comerse las camisas, comerse el molde, ensuciar los moldes, bueno, un desastre. Y luego tienes una pieza más o menos, nosotros hablamos muchas veces cuando te queda humedad o quemas el material, vemos unas líneas de flujo, que todo eso son fallidas de piezas. ¿Qué hicimos nosotros? Pues todo eso al revés que todo el mundo. Por eso hemos tenido el abanico de ya todo el sistema de plásticos. Y haciéndolo de esta manera es lo que sirve para casi todos los plásticos que hay. O sea, sean líquidos, sean en granza, sean en suspensión. Eso los demás solamente hacían un producto que le ponían, me lo invento, lo más lógico era un polietileno, que era de una temperatura de fusión bajita, y le ponían ahí una cascarilla de arroz triturada. Pero tampoco con un micraje normal, eran micrajes muy grandes que contra más grandes tengas el micraje, peor es la cohesión del producto, ¿no? Y eso es lo que más o menos nosotros logramos haciendo todo esto, como me has comentado, hasta dónde. Ahora, eso es la parte inicial. Luego tienes que crear recetas, validarlas, crear la necesidad, sobre todo, y convencer al cliente. Nosotros hemos tenido que hacer toda esa etapa de valor. O sea, el producto inicial, los compuestos entre medios, crear al cliente, hacer los test con ellos y ponerlo en el mercado y dejarlo en regulación. Ostras, el camino ha sido muy largo, os lo digo. Claro. 20 años da para mucho. La verdad es que es interesante. A mí me da curiosidad imaginar la cara de los arroceros, ¿no? Y cuando tú vas con tu empresa y empiezas a comprar, imagino, esta cascarilla que antes igual quemaban o tiraban,
y ahora dicen, guau, este hombre está un poco mal de la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo pasó ese momento? José, no, esto es mucho más grande que esto. Ajá. O sea, nosotros como innovación lo que primero hicimos es una mini planta piloto que la tenemos en Huelva. Vale. Ahí empezamos a cerrar todos los proyectos y luego lo que hicimos es las alianzas con la primera arrocera en el mundo. Estamos en Amposta, en la Cámara Arrocera del Montseny, en Amposta, y aquí dentro de la misma planta se fabrica el Orisite. O sea, por un lado estamos pelando arroz, por el otro lado lo que se iba para una parte que se iba para pollos, pues va directamente, para la cama de pollos, va directamente a fabricar Orisite. ¿Por qué de esta manera? Tú no puedes enviar por camiones el volumen, un camión llevarás 5 toneladas de producto por densidad específica. Luego, también tienes que tener muy claro que es el just in time. Nosotros pelamos y hacemos Orisite, es el just in times. No, manufacturing, ¿no? Sí, por una razón, porque no podemos tener entre medios unos tiempos muy largos para no tener micotoxinas, tampoco hongos, o sea, esto hay que ser muy consciente. Y luego hay otra cosa que es una parte muy importante para ellos, es que su cascarilla, que era de un precio residual, ahora mismo tiene un precio más alto, haciendo Orisite, y ellos mismos son los que nosotros hacemos una cosa que es licenciar a la planta para que produzca. Mi producto es, yo le licencio, ellos fabrican y nosotros vendemos a partir de su muelle hacia afuera. ¿Vale? Nosotros somos lo que hacemos la comercialización de nuestro producto al sector del automóvil, al sector de packaging o construcción. Pero ellos procesan interiormente el Orisite con nuestra licencia. ¿Por qué hacemos esto? Hay que entender una cosa, que el Orisite no se mira para estar en una planta de producción, se mira, nosotros preveemos que necesitaremos para prever a lo que estamos haciendo de material 220 plantas en el mundo. Y normalmente si miramos el mapa mundi, pues entramos, ahora os explico por qué entramos en la automoción, ¿no? En cada sitio que hay una planta de producción de automóviles hay componentes de plástico y hay líneas de producción y arroz. Entonces, todo este modelo que nosotros nos hemos montado, que la primera la tenemos en Europa, es aquí en Amposta, lo hemos montado para replicar todo ese modelo cuando estamos yendo con nuestros productores o los OEMs o los Tier 1 para seguir montando plantas de producción just in times en Brasil, México, Argentina, y el último será China, o ahora puede ser hasta el primero, tal como ha cambiado en estos últimos años el panorama mundial, ¿no? Un poquito por eso tú te puedes hacer una megaestructura muy grande, fácil, y de esta manera tenemos un crecimiento muy controlado sin tener que tener necesidad financiera de bancos o de empresas externas, ¿no? Un poquito es el modelo. Y luego también te aseguras la producción para tener un precio regular, al menos anualmente, para que puedas ofertar, estar dentro de un mercado sin tener subidas y bajadas como está pasando hoy en día con el petróleo, ¿no? A mí me surgen varias dudas del modelo de negocio que me parece interesante, ¿no? Por lo que he entendido, al final tú habilitas a las productoras de arroz que hagan el producto. Con esto entiendo que consigues que se hagan competencia entre ellas y no se pasen con el precio. Porque si no, de alguna manera, ellos cuando van a poner el límite del precio, ¿no? O eres tú el que le está tensionando, el mercado tensiona, de alguna manera, ¿hay competencia o no hay competencia a este material, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Porque al final son dueños ellos de lo que están haciendo, tú los licencias, pero la arrocera es dueño del material, el aditivo, ¿no? ¿No? No, la arrocera tiene un plus, o lo que nosotros tenemos montado es, nosotros licenciamos que puedan producir, pero el material en el muelle es nuestro. Nosotros vendemos. Es vuestro. Orisite España, Orisite Argentina, Orisite Italia, vendemos siempre al mismo precio entre todos porque lo controlamos nosotros. Ahí sí. ¿Y la materia prima os pueden presionar en base a lo que... O sea, ellos os venden la cascarilla, lo que decías, ¿no? Era un producto residual, ahora de repente le ven valor ¿no? No, por eso hacer los contratos a futuro 20 años, si no jugamos. Es que hay que contar una cosa, que la tecnología para implementar vale muchos millones de euros y aquí no jugamos si no tenemos un contrato de 20 años al menos a futuro. No queremos absolutamente. ¿Tú quieres jugar? Mira, sabemos lo que tú te vas a llevar más, sabemos lo que nos llevamos nosotros, hemos montado un modelo de negocio que es un win-to-win, o sea, para ellos es muy bueno y para nosotros es muy bueno y para nuestros clientes es final también. También hay que contar una cosa que
a los agricultores, son los últimos abandonados siempre. Entonces, hoy hay que entender que para que el sector industrial pueda descarbonizar, depende al 100% del sector primario. Ya. Y si no quieres depender del sector primario, cerrar la puerta o pagar las emisiones, que son muchísimos millones de euros. Decidir lo que queréis hacer. Ahora, de maltratar, como hasta ahora, a los agricultores, al menos con nuestra aportación de Orisite, esto se ha acabado. Eso es genial, ¿eh? Es genial. Yo creo que es lo que el mundo necesita también, ¿eh? Bueno, para nosotros era más fácil hacer el otro modelo, de llegar, coger un contrato al valor más bajo posible y ya está. Y a partir de aquí tú eres mi esclavo y tú me trabajas, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y encima con el alimento, ¿no? Pues aquí no, aquí realmente nosotros sabemos, tenemos unos márgenes de venta, sobre esos márgenes de venta se reporta a ellos también, que tienen una auditoría interna para que sepamos en cada momento la transparencia que tenemos, y a partir de ahí ellos tienen un beneficio también de si subimos o bajamos precio, suben o baja, depende un rato. Siempre tenemos un fijo todos, pero luego la parte de diferencial subimos y bajamos conforme podamos vender mejor dentro del mercado. Sí, sí. Tengo curiosidad, Iván. Si mañana te viene un chaval jovencito que tiene una idea rarísima para sustituir un material contaminante y te pide consejo, ¿qué es lo que le dirías que no hiciera? ¿Y qué es lo que le dirías que hiciera? Yo, si tú me lo comentas, pues fácilmente lo primero que no haría que hiciera una subvención. Iba a preguntarte sobre eso. Financiación, ¿vale? Claro. Eso es lo primero, porque si yo tengo que estar perdiendo para hacer una subvención, que si luego miras la cantidad de documentos que tienes que hacer, a dónde lo tienes que llevar para que te la den, y luego la cantidad de impuestos que te quitan, te han quedado sin calzoncillos. Yeah. Entonces, ¿cómo te financias, Iván? O sea, claro, a este chico que viene con la idea, y la idea es muy barata, como bien saben, ¿no? Es el principio, ¿no? Es la semillita. Si no hay subvención, ¿cómo se puede financiar? ¿O estamos hablando, pues, hacer el típico financiación de startup y venga, a pelearlo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo el tema de startup tampoco creo, porque al final va a buscar una subvención. Ajá. O sea, o el capital, o cuando entran en rondas de financiación, si tú tienes una idea, la empresa es el fondo de financiación luego. O sea, tú sí, te la vas cortando. Ya, tú te la vas poniendo, crees que vas haciendo algo y al final lo que hacen es cerrar y montar otra y a los demás los dejan tirados. Yo en mi caso realmente yo me lo jugué todo. Yo realmente la primera inversión que nosotros hicimos, para no dar datos, nosotros invertimos aquí más o menos, la primera inversión fue 1,9 millones de euros que están en la basura. ¿Teníamos capacidad? Sí, hombre, llevaba muchos años y tenía una empresa. Me lo jugué todo, también os lo digo. Todo es todo. ¿Cómo empezaría con los nuevos? Luego os diré, yo por ejemplo, en el tema de nosotros firmamos el convenio de colaboración en el 2013 en la Cámara Arrocera del Montsec, que es la primera planta que tenemos de producción, y yo realmente, yo con este modelo sí que creo. Nosotros aquí dijimos una cosa que se me ha cumplido y lo hemos hecho realmente muy bien. Que ellos financiaron la otra inversión, las inversiones las financia lo que es la parte que tendrá la licencia, y en mi caso, como era un tema que había que demostrar, yo había puesto muchísimo dinero a la planta de Huelva de redesarrollo, aquí digo, hay que montar una planta nueva. Lo hicimos lo mejor que pudimos, también nos gastamos mucho dinero, y la línea que tenemos hoy en día es la quinta de mejora. ¿Por qué hoy en día es la quinta? Porque hemos ido poniendo dinero conforme hemos ido vendiendo, ¿no? Pero sí que hicimos una cosa que a mí me fue muy bien, que es, si tengo éxito, devuelvo el dinero. Si no tengo éxito, no lo devuelvo. ¿A quién? A la misma Cámara Arrocera. Ella financió. Financió. Como financiamos, realmente tú te miras qué nivel de sueldo vas a tener, lo más bajo posible, qué nivel de gastos vas a tener, lo más bajo posible, y qué nivel de implementación de planta inicial vas a tener para seguir mejorando. Entonces, si yo planteo la primera línea de producción que queríamos montar era más de 200 millones de euros. Hostia. Si yo me planteo lo que hemos hecho ahora, la primera línea de producción gastamos casi 9 millones de euros. Entonces, ¿qué ha pasado entre medio? Que de subcontratar, toda la ingeniería, todo el proceso de producción lo hemos hecho nosotros. Entonces hemos aprendido toda nuestra maquinaria, cómo hay que hacerla, de qué manera hay que hacer y a quién se la tenemos que dar a trozos para que haga cada uno, para que se haga un montaje general, que es
la expansión global, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Lo entendéis, no? Entonces, yo he hecho una cosa que es sacrificarme en tema de sueldos, horarios, aprender muchísimo, y lo que pudiese a lo mejor haber tardado 4 años, hemos tardado 7. Pero no nos hemos equivocado porque el mercado no ha ido como nosotros prevíamos o como la normativa preveía. Entonces, ellos han sido muy pacientes, nosotros también, y eso es lo que nos ha hecho tener éxito. Si no hubiese habido paciencia y te vas a un capital riesgo, me lo invento, que queremos un feedback al cabo de 6 meses, te cargas el proyecto. Entonces, lo primero es la idea. Si tú crees que tu proyecto va a realidad y te crees que te puedes jugar tu patrimonio, para adelante. Luego hay que buscar un tema de financiación así. Yo lo había comentado en algún banco en su momento cuando nacieron los fondos, los New Generation. Y aquí todo el mundo le dijo, ojito a quién le des el dinero, dárselo a los niños, que son los que tienen las ideas, y dejar a las grandes empresas que lo único que quieren es financiación camuflada. Porque yo ir a un centro técnico, un centro tecnológico, o ir a una startup, no, porque pues, no adelantas, lo siento mucho, me sabe muy mal decirlo. Menudo melón has abierto, Iván, menudo melón has abierto. Bueno, yo lo siento, yo no puedo estar aquí haciendo, mira, en mi caso, en el tema de Orisay, o en el tema de Cascadilla Arroz, si cogéis todos los centros tecnológicos que hay en España, veréis que cada uno ha hecho de 2 a 3 o 4 proyectos a lo largo de los últimos 15 años. ¿En qué TRL 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 están. En ninguno. Han hecho, han publicado, ¿no? Sí. Han publicado y se ha acabado. Claro. Cuando a mí me plantean cosas, dice, oye, ¿quieres colaborar? Digo, sí, yo cobro. Yo no colaboro, yo cobro. Digo, ¿tú qué quieres? Lo que yo sé, ¿no? Pues yo te ayudo, pero yo cobro. Yo lo siento mucho. Yo no estoy aquí para ser un tema de que tú vayas a cobrar una subvención. Lo siento mucho, no voy a entrar por ese lado. Entonces, para los niños, tienen muy buenas ideas, os lo digo, que yo he conocido a unos cuantos, y el tema de ideas tienen, pero tienen que ser ellos que se crean su proyecto, no por el tema de una subvención. Ahora, a partir de aquí, hombre, yo me acuerdo, os lo digo, los 2 primeros años del 2010 al 2012, os digo que me recorrí una parte del mundo buscando financiación, y lo único que me encontraba al final era la caja fuerte abierta, que yo puse los lingotes de oro, un poco los business angels del 95%. Ver, yo los dije muy claro, digo, antes yo de tirarme el proyecto a la cloaca, digo, se me va conmigo a la tumba o dormiré debajo de un puente. Os lo digo fácilmente porque realmente ahora estamos en la parte muy bonita. He pasado. Pero entonces, Iván, ¿por qué la gente cae ahí? Porque es como tú dices, ¿no? Y esto lo he oído en alguna otra ocasión también de otros emprendedores, pero ¿por qué entonces la gente no tira adelante con su idea como has hecho tú y caen en esos venture capitalists que son así? Bueno, hay 2 cosas que te tienes que José, tenemos que entender aquí. ¿Tú eres capaz de sacrificarte? Claro. Huevinos, claro, hay que tener huevos. Claro, ¿el sacrificio cuál es? Yo tengo 52, yo he dejado de tener hijos por tener el proyecto que es mi hijo. Si hubiese tenido un hijo, difícilmente hubiese tirado el proyecto para adelante. Mi socio le pasa igual que yo, también es soltero y sin hijos. Nos hemos encontrado en una tesitura que para ti el día, las 24 horas es el proyecto. Mi actual pareja que tengo realmente ya lo sabe. Yo le dije en su momento cuando empezamos, tampoco iba a pensar que fuera tan largo, que nosotros empezamos a vender un poquito con condiciones con Orisay en el año 2021, ¿no? Digo, yo voy por un desierto del Sáhara, lo tengo muy claro, digo, voy a buscar un oasis, así de claro os lo digo, como lo dije. Digo, el que se quede por el camino no tengo fuerzas para recogerlo. Ya. Claro, eso es sacrificio. Ahora, ¿que todo el mundo tiene capacidad de sacrificio? No. ¿Que todo el mundo tiene capacidad inventiva? No. Y luego, también hay que entender una cosa. Por mucho que tú quieras inventar, si no sacrificas y acabas tu proyecto, es como aquello, ¿no? Dices, la subida es adelante, ¿no? Tengo una idea, o mañana tengo otra, digo, no, perdón, acaba una, la centras, la cierras, sea bueno o malo, y luego haces la otra. Claro, son muchas más cosas. En este caso es lo que tiene que valorar. A partir de ahí, si tiene ganas siempre, tú tranquilo, eso la gente lo tira para adelante, aunque vaya con el calzoncillo, ¿eh? Ahora, ¿que son fáciles o no? No hay nada fácil. Y si es un tema de normativas, que tengas que tener normativas, no es nada fácil. Y hemos tenido que ser
grandes reguladores y grandes sabedores de cómo vienen las normativas todas del packaging, del automóvil, las nuevas normas que vendrán para el tema de emisiones. Todo eso lo hemos tenido que aprender nosotros, porque realmente la gente no sabe leer la regulación, ni los mismos reguladores saben leer lo que han escrito. Entonces, ojo que es muy, 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 muy complejo, ¿no? Entonces, toda esa simbiosis, que digas la idea, rapidísimo, eso, yo me acuerdo, yo cuando hice el Orisay, la idea me vino por la noche. O sea, yo me desperté y siempre lo he hecho igual. Y me puse a hacer cosas en mi fábrica, cogí lo que me trajeron, hice 4 pruebas y fue el primer tablero que hacemos tablero en continuo con un 50% cuando nadie se había atrevido, solamente habían puesto un 4%. Escuchar, eso fue muy rápido. Ahora, la implementación, las homologaciones, eso es lo que ha costado mucho dinero y mucho tiempo. Entonces, una pregunta, Iván. Entonces, para ti, ¿qué ha costado más de tu empresa? ¿La parte más de negocio? O sea, venta, hace convencer, o la parte técnica pura. ¿Eso es lo que se te dio fácil? ¿O era sota caballo rey y entonces eso es lo fácil y lo más difícil es vender, ¿no? Empezar a evangelizar, lo que has dicho antes, ¿no? Que has dicho crear la necesidad. Yo creo que la necesidad ya existe, lo que pasa es que tienes que evangelizar de chicos, esto es lo que estáis buscando, ¿no? Y enseñar de que esto pues tiene las propiedades. El evangelio en Europa no existe. Claramente, y no voy a abrir un melón ahí, ¿no? Pero por eso pasaron los protestantes, porque vieron que el evangelio era pagar. El tema claramente es que en Europa se han hecho 2 intentos de 2 cosas que son muy claras. En el 2015, desde el año 2000 hasta 2015 se vendieron los biopolímeros, uno en concreto era un ácido poliláctico, el PLA, que todo el mundo puede conocer si sabe algo de impresión. Y luego nos dimos cuenta que era una gran mierda porque eso no se deshacía, se pensaba que se iba a deshacer en el mar, que hay que hacerle un industrial compost, que hay que recogerlo y llevar a una planta de compostaje. Digo, para recoger eso, que pesa un 40% más que un polipropileno y encima me vale más dinero y lo tengo que recoger, oiga, esto fue una que le dimos como, está hecho de maíz, vale, muy bien. Eso fue una. Y la otra ha sido la gran aventura del plástico reciclado para hacer servir para el packaging o para el automóvil. Esto es una aventura que el que se lo crea que se compre un cohete que se vaya a Marte. O sea, porque tú no puedes meter cosas en legislaciones que todavía son recomendaciones en muchos casos, que consumas mucho más energía y más recursos que el fósil. Punto. Y lo que hay en un alimento igual. Entonces, para mí, ¿cuál es la gran? Que es lo que me preguntaba Juan Pedro. La regulación es el que ha hecho mucho daño. Y los reguladores que no saben a dónde vamos es lo que han hecho más daño todo. Entonces, todo el mundo a la primera tirada invirtió. A la segunda, aquí no invierte ni Dios, hasta que vea y haya gente que se plantea hasta cerrar. O sea, eso es un poquito a dónde vamos a la descarbonización de Europa. El tú pedir cosas sin dejarlo bien claro las cosas y con muchas puertas abiertas, hace estas cosas. Y luego también hay otra cosa que es, la gente es muy cómoda. Nunca buscan la puerta de atrás y tú quieres que te lo lleve a tu casa hasta el dinero o el cheque en tu banco. O sea, claramente, ¿cómo vas a hacer tú? Cuando tú le demuestras a un cliente que esta pieza puede bajarte un 35% el ciclo productivo, o sea, te estoy diciendo, si hacías 100, ahora vas a hacer 135, la misma hora de máquina. Pero como tiene que hacer la pieza sí o sí, ¿para qué se va a complicar? Yeah. Es la resistencia al cambio. Totalmente. Entonces, ¿qué te piden ellos? Cuando sea regulación y de norma, entonces lo pondremos. Entonces, como las normas han ido atrasando, pues cuando vengan ya está. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Qué hemos hecho? Pues prepararnos muy bien para eso. En el caso del packaging, nos preparamos muy bien desde el 2015. Cuando entró en el 2023, entramos a saco en él, pero con todo preparado.
con sus test de migración global, específicas, lo que son metales pesados, en un posicionamiento que nadie había estado porque todo el mundo estaba en una startup que dice, tengo un producto que tengo una gran idea y con que tengo una gran idea me han ofrecido un cheque en blanco. A ver, las grandes corporaciones no te van a ofrecer un cheque en blanco si no tienes un modelo de negocio montado. Lo máximo que te van a dar es algo para que te lo pienses tú y ver cómo va tu empresa para cuando llegue el momento te absorberá y te dejan en la calle. O te dejan allí como el tonto útil porque es el que tienes la tecnología para poder ayudarte. Pero claro, eso con 20 años te puede pasar, ya cuando tienes 50, ¿no? Bueno, eso es súper interesante, ¿eh? O sea, yo creo que Sí. o sea, quería preguntarte cuál es la siguiente frontera, ¿no? Vamos a ver barcos, casas, o sea, vamos a ver tu producto en todas partes o cómo crees tú que va a evolucionar todo. Bueno, la siguiente frontera es muy fácil. Nosotros estamos haciendo ya el momento de implementación en lo que es Latinoamérica. Hemos saltado hacia ese lado. Tenemos un partner muy potente allí y un partner muy potente de la automoción. Pero luego tenemos también el partner que nos ha hecho entrar en la automoción, que también es muy potente en otros sectores, ¿no? Y hemos visto que Latinoamérica realmente con su regulación y todo también tiene las mismas reticencias que nosotros, pero no es la burocracia que tenemos en Europa. Y aquí esperar a que hagan la regulación que vendrá de aquí 2 años para el tema automóvil, seguiremos, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Ahora, ¿dónde lo vas a ver? José, pues si queremos reducir carbono y emisiones, lo tienes que ver en todos los lados. Porque Claro. es el único método, sin ser un greenwashing, capaz de reducir emisiones. Y teniendo un producto que no es un alimento, porque no podemos hacer una cosa que es, no tenemos 3 mundos ni 4 mundos para hacer todo el biopolímero que quieras del mundo, para hacer un biopolímero, un PP o un polietileno o un PLA. A ver, la caña de azúcar tiene sus cosas y tienes que cultivarla. Los biopolímeros pasa exactamente lo mismo. O sea, esta parte que pensamos, esto sirve muy bien para el inicio, para sacar dinero en subvenciones. Pero ahora la verdad es insostenible. El único sitio que tenemos todavía es el petróleo que todavía tenemos. Ahora, si lo podemos reducir más con esta alternativa, es fácil. Si yo tengo 400 millones de toneladas y tengo 200 millones de toneladas de Orisay, de cascabel arroz en el mundo, tengo 600 millones de toneladas que tiro cada día. Claro, si pongo esas 200 millones, ¿cuántas toneladas de plástico he reducido? La mitad, 200 millones. Pues eso va por un lado. Y luego países como China y tal no están interesados porque mira que se come arroz, allí. Mira, China, están abriendo China, ¿no? Has dicho, Iván, que estáis abriendo China vale, ya, ¿no? Sí, con China estamos con la automovilística también de allí, pero como todo, como las normas han cambiado y el mercado ha cambiado en estos últimos, después de pandemia tanto, y si nos damos cuenta, el automóvil ha cambiado en estos últimos 3 años, nosotros teníamos marcado China en el mapa el último país que queríamos ir. Pero hoy en día eso ya no está igual. Y luego otra parte muy importante para nosotros, estamos trabajando mucho con Japón. Entonces, a ver, os lo digo, yo como CEO de Orisay, yo me veo implementando 3 plantas más, no me veo más con la edad que tengo. Ahora, el plan de está para poder la implementación 220 plantas. Es cuando luego ya, cuando tú ya has demostrado que tienes la valía de entrar y que es un producto como lo tenemos cotidiano para utilizar, para bajar las emisiones, que es realmente donde está el dinero, no en hacer las piezas, pues bueno, supongo que entonces ya nos plantearemos otra manera para un crecimiento muchísimo más rápido, ¿no? Porque claro, nosotros vamos destinados, antiguamente pensábamos que la petroquímica era nuestro enemigo y hoy realmente la petroquímica, si quiere avanzar, tiene que ser nuestro aliado. Claro. ¿Vale? Porque es en donde empieza todo, en el granito de plástico, en el pellet, ¿no? Entonces, es un poco lo que nosotros hemos ido a Latinoamérica a hacer los contactos con la petroquímica, una de las petroquímicas que tenemos allí, para empezar el primer proyecto con petroquímica, hacer los compuestos allí ya y empezar ya la cadena de valor como Dios manda, no haciéndola en el segundo paso, sino ya en el primer paso, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Y a partir de aquí, viendo, sinceramente... Si te tuvieras que hablar a ti mismo, imagínate que puedes viajar en el tiempo y hablas con el Iván de hace, no sé, 15 años, ¿qué te dirías? Sí, consejos. Pon ahí, Iván. Ponle amor a esto porque yo siempre digo claramente si... me presentan a mi socio que tengo desde entonces, le digo, te pego una patada y te saco de allí, no quiero saber nada, porque
el desierto ha sido muy duro. Ahora, si te lo paras a pensar todo el camino que hemos recorrido, toda la implementación y las mejoras que hemos hecho y hasta dónde hemos llegado, eso es un orgullo para mí hoy en día y también sería para Arriband de hace 15 años. Siempre hemos visto una cosa que es, nosotros ya hemos puesto el primer granito. Ojalá nos hubiesen ayudado más las administraciones para hacerlo más rápido. Yo siempre lo digo, no hemos venido a montar un negocio de monopolio, que no se confunda la gente. Hemos venido a montar un negocio para poder implementarlo. Claro que queremos nuestra parte del pastel, más faltaría. Ahora, si tú me planteas que tú te lo vendes todo o te lo compro todo por un tema de business angel o capital riesgo y tú te quedas sin nada, yo digo, mira, ¿sabes qué? Cuando me voy al cementerio ya me comerán los gusanos, se ha acabado, no lo vais a ver. La llave no te la voy a dar. Ahora, si tú me planteas, esto lo vamos a intentar, hacer las 220 plantas y a ponerlo a nivel mundial, yo me apunto a carros y carretas y si solamente hay que tener una parte de royalty pequeña, me apunto. Ahora, hay que empujar mucho, eso sí que hay que hacerlo, ¿no? Ahora, la satisfacción. No todos los días hay un proyecto de este calado y a dónde vamos. Eso es lo que te tienes que quedar. Y si alguien cree que tiene un proyecto de esta envergadura, lo que tiene que hacer es tirarlo para adelante, no hay más. Entonces, Iván, le dirías, ¿financiación? No, tú financiate porque si no te diluyes. Segundo consejo, échale huevos, ¿no? Porque es lo que me estás diciendo, porque luego te vendrá el orgullo, ¿verdad? Y alguno más, que ahí tenemos más emprendedores, aquello, búscate un socio bueno, ¿te sirve eso? El socio... Bueno, que quiera tener sacrificio. Eso sí que es importante porque lo primero que tiene que hacer, si está dispuesto a hacer muchos sacrificios. Si no, que no empiece porque se va a quedar por el camino. ¿Vale? Y el proyecto que haga, pues que lo acabe. También hay yo en mi caso, a mí me enseñaron mi padre y mi abuelo que realmente cuando das la mano la das. Y aunque te hayas equivocado, tienes que acabar el proyecto. No vale jugar el partido y quedarte a la mitad. Uh-huh. Eso sí que es muy importante, porque si no, no serás capaz de acabar ningún proyecto, ninguno. Entonces, sea bueno, sea malo, tú sabes lo que has querido, si no, pues mira, te habéis pasado de frenada. Esa es tu responsabilidad. Lo que no puedes dejar muertos por el camino. Eso siempre es una parte importante. Ahora, por el tema de financiación, hay gente muy buena, realmente. Yo encontré aquí en Amposta, en la Cámara Rocera, pues mis ángeles, realmente, os lo digo claro. Porque, a ver, esto que te pongan en una mesa, tienes para gastar con cabeza, que somos una cooperativa, no es común. Pero dices, si va bien, nos devuelves el dinero y si va mal, no pasa absolutamente nada. Hombre, te da por un lado que tienes que hacer muchísimas horas por el compromiso que tienes, pero también te da por otro lado que te da tranquilidad para desarrollar. Eso es muy importante. Tienes que tener ese tipo de un poco... Es la parte importante, que puedas tener eso definido, lo mínimo que puedas tener para vivir cada día y lo demás estarás tranquilo para acabar de desarrollar. Yo pienso que va por ahí y tampoco es muy complicado hacerlo. Ahora te tienes que mover, no te va a venir nadie a tu casa. Ya. Bueno, estamos casi al final del programa, pero la verdad es que tenemos 50.000 preguntas que hacerte, porque esto es súper interesante. ¿Verdad, Juanpe? Estoy seguro que tú también tienes un montón de preguntas. Yo me estoy mordiendo la lengua constantemente. Claro. Hay una que hacemos siempre, Iván, a todo el mundo que viene y te la quiero hacer, ¿vale? Y es, ¿cómo te imaginas tú el futuro dentro de 10 años? ¿Vale? Es muy difícil decir, pues no sabemos qué va a pasar el año que viene, pero échale un poco imaginación y a lo mejor con lo que tú estás creando, ¿no? Pues a lo mejor me dices que desaparece el plástico, no lo sé, pero ¿cómo ves tú el futuro en 10 años? No, a ver, desaparecer el plástico no va a desaparecer ni en 10 años, ni en 20, ni en 50. Es la única cosa que tenemos que tiene sentido bien hecho. Por eso yo no creo en la desaparición del plástico. Lo que creo realmente es en la reducción masiva de plástico, eso sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder lograr? Claramente, tenemos dos cosas que es fácil. Ya tenemos una petroquímica muy importante en Latinoamérica que estamos haciendo los convenios. Y luego la mayor automovilística de todo el mundo también esos convenios. Ellos se lo han creído, pero no solamente por un tema que es Orisite, sino también por un tema de las compras de carbono. Con Orisite dejarán de comprar muchísimas compras de carbono. Entonces, si tú ya has demostrado que lo tenemos en línea de producción, como llevamos años ya, y la implementación en ese momento y se ha generado un gabinete de trabajo, que eso es la parte importante, ¿yo dónde me veo de aquí 10 años? Pues realmente si nos va como nos va,
al menos con 3 o 4 factorías montadas de Orisite y poder suministrar a la mayor automovilística del mundo todavía hoy en día, ¿no? Eso es un poquito para... Si nos sale bien esta jugada con ellos, realmente será un referente a nivel mundial para que los demás vayan hacia donde tienen que ir. Es lo único que puedo decir. ¿Que los demás sectores irán mejor o peor? Sí. ¿En dónde me veo menos? En Europa. Aquí no me veo. Yo soy muy franco y no me veo en Europa, no por un tema que no sepamos cómo va la regulación, es un tema de que la gente no quiere empujar, nada más. Eso es un tema que todo el mundo está viéndolas a venir y eso es una manera de trabajar que no es buena para nuestro continente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Ostras, ya te digo, quedan un montón de dudas porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que al final eres una persona que ha llevado un emprendimiento muy complejo a la realidad, ¿no? Y a veces nos encontramos siempre con la primera capa que es más de startups, de gente que se la juega pero se juega limitado, no llega hasta el final, ¿no? Y tal, y por eso lo que decía José, ¿no? Como que hay muchas preguntas de, oye, si yo le pregunto a Iván, ahora me va a decir lo que realmente pasa y cómo se llega y una de las grandes cosas que dices es en plan, ¿sabes qué? Mejor no te metas en rollos de financiación antes, y esto es lo primero que te dicen de, métete en rollos de financiación, ¿no? Y estas cosas sí que son que dan tanto contraste es lo que a mí me hace gracia rascar más, ¿no? Pero no nos queda otra que darte mucho las gracias por habernos acompañado en La Madre que te creó. Esta es tu casa, como suele decir José. Así es. Sí, perdón, José. Gracias yo a vosotros, que realmente me lo he pasado muy bien. Se ha pasado la hora, José. Volando. Y bueno, lástima que si hubiésemos tenido 2 horas o 3, también seguiríamos hablando. Pero bueno, ya habrá más oportunidades, ¿no? Exacto. Nada más. Agradeceros a los dos esta invitación, de verdad, de todo corazón. Y bueno, en las próximas, y realmente aquí me tenéis, si hay alguna cosa que os pueda ayudar o que alguien pueda ayudar, pues a disposición estoy. Te tomo la palabra. Exacto, volveremos a traerte. La verdad que es un verdadero honor y placer tenerte con nosotros y qué interesante todo lo que cuentas y oye, qué valiente eres, no puedo evitar de pensarlo, qué valiente, ¿no? O sea, la manera como lo has explicado. Solamente voy a hacer un inciso para la gente que nos escucha y quiere emprender, sobre todo coger buenos socios, uno solo no hace nada. Pero el buen socio no te viene el primer día, tú tienes que limpiar y coger los mejores según tu capacidad que tengas, pero siempre tienes que tener al mejor. El problema, y que nadie piense que, hasta yo tengo implementado un documento que si yo no soy bueno para la empresa, doy un paso al lado. O sea, no hay nadie mejor que nadie. Siempre hay gente que es mejor que tú en muchas más cosas. Y el otro es, si tú tienes miedo de tu negocio, que te lo puedan copiar, es que eso no es negocio. Sobre todo que se haga esa pregunta antes. Si me pueden copiar fácilmente, no lo hagas, porque estás vendido realmente, ¿no? Claro, sí. Oh, qué interesante, Iván, estaríamos aquí horas. Ya te digo que volverás y será un placer tenerte como lo está haciendo ahora. Muchas gracias y gracias a todos por escucharnos, seguirnos, traeremos cosas interesantes como la campanita, todo eso que hay que hacer en las redes y muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Chao.